Diputació de Barcelona. ¿Tothom? ¿Castellano, entonces? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Aquel sitio también, ¿no? Sí, ¿qué es? Sí. No ens mengem. No, dic que no restaurant. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido. Y aquí os voy a introducir a Gala Oliver y Laura Roger. Ambas profesionales son licenciadas en psicología con máster en dirección de recursos humanos, certificadas en coaching ejecutivo y programación neurolingüística, con una experiencia de más de 15 años en el área de recursos humanos, concretamente Gala en consultoría internacionales de selección y headhunting, y Laura como responsable de selección corporativa y gestionando proyectos de desarrollo del talento. Ambas amigas desde la universidad. Hace 4 años decidieron iniciar la aventura de ser emprendedor con un negocio propio dedicado a la orientación a jóvenes profesionales en búsqueda de un objetivo laboral. Y aquí, bueno, después de la presentación habrán 15 minutos de preguntas y después un pequeño sorteo. Os dejo con ellos. Gracias. Bueno, primero de todo, bienvenidos. Como decíamos, pues nosotras somos Living as a Consultor y el objetivo de hoy es hablaros de la entrevista, ¿no? La entrevista pensamos que es la vedette en un proceso de selección, ¿vale? Y dentro de qué es esto, encontramos la entrevista curricular, que es la entrevista de toda la vida, la que conocemos más, ¿no? Y luego la entrevista por competencias. La entrevista por competencias es un tipo de entrevista que realmente cada vez se utiliza más y cada vez son más mixtas, ¿no? Confluyen la entrevista curricular con la entrevista por competencias, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a trabajar los dos temas para que veáis qué es una, qué es la otra y cómo confluyen, ¿sí? Pues empezamos por lo que es una entrevista de trabajo. Al final, una entrevista de trabajo surge cuando hay un proceso de selección abierto donde se necesita incorporar a una persona en un puesto de trabajo. Entonces, valoramos si el candidato es el idóneo en el puesto de trabajo. No buscamos al candidato perfecto, al candidato que tenga todo, sino buscamos aquel candidato que se ajuste a las necesidades concretas de la empresa. ¿De acuerdo? Y esto diríamos que es muy relevante, pensar que no se busca el mejor candidato, sino el que encaja con las características del puesto de trabajo que se quiere cubrir. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo realizamos esto? Bueno, tenemos que conocer al candidato. Y para conocer al candidato lo que hacemos son preguntas, ¿vale? Preguntas para ver exactamente si ese candidato es nuestro candidato y el objetivo es que pueda hacer el trabajo con éxito. Para saber si puede hacer el trabajo con éxito, tenemos que hacer una serie de preguntas. Entonces, la entrevista, normalmente hay muchos tipos de entrevistas, seguro que más de algunos habéis encontrado con muchas entrevistas diferentes. Por una parte hay la entrevista más informal, que a lo mejor es un negocio pequeño y es el propio propietario que hace la entrevista y en ese sentido es mucho de feeling y mucho de conocimiento del tú a tú. Y luego hay la entrevista más estructurada, en departamentos de recursos humanos de grandes empresas, donde hay el técnico, la persona que se encarga de hacer el proceso de selección y hacer la entrevista. En este sentido es cuando nos encontramos la entrevista estructurada. ¿Qué quiere decir? Que el entrevistador se prepara la entrevista para saber si realmente ese será el candidato idóneo. Y para preparársela, pues lo que hace es objetivar, es hacer las mismas preguntas a todos los candidatos que forman parte del proceso de selección, ¿vale? Porque así, de alguna manera, sacamos la parte más subjetiva al hacer las mismas preguntas a todo el mundo. Para ello, se prepara la entrevista en casa, con el trabajo y la verdad es que la entrevista es una herramienta subjetiva. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que hay un tema de feeling, no nos engañemos, realmente es un vínculo, es una conversación entre dos personas. Cuanto más estructurada es ese, diríamos, vínculo o esa influencia es menor. Cuanto más informal es,
ese vínculo o esa influencia es mayor en el proceso de selección. Porque al final son dos personas que están hablando sobre un tema determinado, es el estilo del entrevistador pues tiene mucha fuerza allí, también el taraná, ¿no? el estilo como decíamos, y también un poco cómo conduce la entrevista el entrevistador, ¿de acuerdo? Esto, en este sentido, pues coge fuerza en la entrevista, ¿sí? Yo quería añadir en estos puntos, ¿no? Por un lado, el tema de que valoramos es el candidato idóneo, sobre todo cuando vayáis a una entrevista, ir grandes, no ir pequeñitos. Pensar que si os han llamado es porque realmente tenéis todo lo que se necesita para el puesto de trabajo a nivel de currículum. Los entrevistadores recibimos muchísimos currículums. La verdad es que no tenemos tiempo para ver a todos los candidatos, ¿no? Por desgracia, con lo cual, pues a la gente que llamamos es porque realmente sobre el currículum ya tiene la formación, tiene la experiencia, tiene los idiomas, tiene los conocimientos que nosotros estamos buscando. Si no, no los llamaríamos. Con lo cual, al llegar a una entrevista, ir seguros de que tenéis todo lo que se necesita para el puesto de trabajo, porque si no, no estaríais. Ahora ya de lo que se trata durante la entrevista es que el entrevistador de alguna manera como que se enamore de vosotros, ¿no? De alguna forma este componente subjetivo que comentaba Gala tiene un papel importante. Evidentemente que el entrevistador lo que hacemos es comprobar que lo que pone en el currículum es cierto, que la experiencia se tiene, que la formación se tiene, que los conocimientos se tienen, eso sin duda, primero comprobamos, pero luego lo que queremos ver es pues ese taraná que se dice, ¿no? Esa personalidad, ese carácter que realmente te enamore de cara al puesto de trabajo, ¿vale? También lo que decíamos, el entrevistador se prepara la entrevista. Antes de convocaros a vosotros ha mirado, oye, le voy a preguntar este hueco de aquí que no me acaba de cuadrar, le voy a preguntar si en este trabajo de aquí concretamente tocó esto, esto y esto. Igual que el entrevistador se prepara la entrevista, por favor, vosotros como candidatos también prepararos la entrevista. Pensad que un 50% del éxito de esa entrevista también va a ser vuestra preparación previa. Que vayáis habiendo trabajado qué voy a explicar en la entrevista, qué les puede interesar, qué puntos voy a destacar de mí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso durante la jornada de hoy hablaremos mucho de cómo preparar una entrevista, ¿sí? Porque la parte previa es súper importante. En este sentido también es muy importante que os abráis al entrevistador, ¿de acuerdo? Él necesita haceros preguntas para conoceros. Si no os conoce o no contestamos lo que nos pregunta, delante la duda será un no. Entonces, al final nos interesa a todos que le pongamos las cosas fáciles para decir, ¿qué necesitas saber de mí? Yo te contesto porque yo quiero ser tu candidato. Un poco este es el objetivo. ¿Sí? Sí. Sí, yo os quería comentar también, cuando empecé en selección, hace muchos años ya, cuando empecé en selección, pues tuve la suerte de empezar con una jefa muy buena, que sabía mucho, ¿no? Y bueno, empecé haciendo las entrevistas, tal, y a veces tenía dudas de, ostras, pues no sé, este candidato o esta candidata, no sé si me acaba de cuadrar. Y mi ex jefa me decía siempre, Laura, en selección, ante la duda es no. Pensar que eso está metido en la cabeza de los entrevistadores, ¿no? En selección, ante la duda es un no. Entonces, no dejéis dudas, hablar desde la sinceridad de vuestra realidad, de vuestra situación, de oye, pues si sé hacer esto, lo sé hacer, si tengo experiencia previa en esta, la tengo, si no lo tengo, no pasa nada, lo expongo. Lo que decíamos, si estamos allí es porque cuadra, entonces que no le quede al entrevistador la duda de, uy, no sé por qué, pero no me acaba de convencer, ¿sí? Tipos de entrevista. Realmente hoy hablaremos de la entrevista curricular, luego la veremos. También hablaremos de la entrevista por competencias, la veremos. Lo que sí que os quería hacer un poco de mención es la dinámica de grupos, ¿vale? La dinámica de grupos es una entrevista que normalmente es cuando son procesos bastante masificados, donde hay mucha gente, se abre un nuevo centro comercial, etcétera. Estamos hablando de muchos currículums. A lo mejor hay 80 candidatos, posibles candidatos. No tenemos tiempo de hacer 80 entrevistas. Lo que se hace son grupos de 10 personas, ¿vale? Entonces, en estos grupos de 10 personas, durante una hora ves cómo se comportan y cómo se relacionan entre ellos. Normalmente
son procesos donde la orientación al cliente coge mucha relevancia, donde la interacción con el otro es clave para el puesto de trabajo. Gestión de proyectos, gestión de equipos, orientación al cliente. Con ellos muchas veces la dinámica de grupos nos da mucha información. Entonces, a partir de esas dinámicas, se hace un primer filtraje de ver qué características o qué tarana o cómo es la persona, para ver si realmente cumplen una serie de características. Se pasa a entrevista individual, ¿de acuerdo? Y entonces se hace la entrevista individual. Funciona también como una parte de filtraje, etcétera, ¿de acuerdo? Y donde, sobre todo, en procesos donde la interacción con los otros sea clara, donde hay orientación cliente, lo que comentaba, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, en la entrevista curricular, en la labor del entrevistador al final es como predecir que la persona que tiene delante va a ejecutar bien su futuro puesto de trabajo. En la entrevista curricular lo que se basa es, bueno, pues esta persona ya ha hecho este puesto anteriormente y lo ha realizado con éxito, pues el que yo le ofrezco lo va a hacer con éxito, ¿vale? Entonces os harán preguntas sobre, esto ya lo sabéis todos en general, qué sabes hacer, conocimientos, experiencia, tal, qué y cuándo lo he hecho, qué funciones concretas tuviste y en qué momento de tu trayectoria lo hiciste. Nos fijamos muchísimo, por lo menos muchos de nosotros, en la evolución de la trayectoria profesional, que de alguna manera sea coherente, pues me he dedicado a esto, luego a esto, luego a esto, y que esas funciones que he ido asumiendo tengan lógica, vayan pues asumiendo responsabilidades en aumento, que no haya huecos, vacíos entre medias, y preguntamos mucho el por qué. Sí, preguntamos el por qué porque preguntamos sobre los motivos de las acciones. En los porqués, ¿no? nos dan información sobre qué valores hay detrás de esa persona. Entonces, por ejemplo, si la típica pregunta, ¿y por qué te cambiaste de trabajo? Y alguien te dice, pues mira, porque encontré un trabajo más cerca de mi casa. Te da información sobre qué es importante para esa persona. O porque, bueno, porque me pagaban más en el nuevo trabajo. Yo suelo preguntar aquí, ¿cuánto más te pagaban, no? No es lo mismo 10.000 euros más que 1.000 euros más, ¿no? O también te da información sobre quién era esa persona. O no, me cambié pues porque aquí el puesto ya se me había quedado rutinario y necesitaba un nuevo proyecto, ¿vale? Vigilar cuando os pregunten los porqués, ¿qué contestáis? Porque lo que miramos es precisamente la lectura de detrás, ¿no? ¿Qué mueve a esta persona? ¿Qué le motiva? ¿Qué le interesa? ¿Vale? Y preguntamos también sobre pues, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Son opiniones y suposiciones. Yo os pregunto, pues ¿cuáles crees que son tus 3 puntos fuertes principales? Si tú hablaras desde tu opinión, pues yo opino que trabajo bien en equipo. Yo opino que soy muy organizado. Pero siempre lo entendemos como, vale, es su opinión, ¿sí? Como hemos dicho, la preparación de la entrevista curricular es súper importante. Es el 50% del éxito. ¿Qué debemos prepararnos antes de acudir a una entrevista? Por un lado, evidentemente, tener un buen currículum, es como nuestra carta de presentación. Por otro lado, por favor, saberse el currículum, es nuestra vida laboral. Parece mentira, pero te lo encuentras más veces de las que quisieras, ¿eh? Que viene alguien, ay, espera, es que no me acuerdo si esto fue primero o esto fue después. Es una muy mala sensación. Si lo pone ahí. Si lo pone ahí, nos lo sabemos, ¿eh? Y luego, esto son elementos de descarto al candidato o no descarto al candidato. Cuando hablemos de nuestro currículum, sea a nivel de formación, sea a nivel de experiencia, hablemos también desde los aprendizajes, no solo las funciones. Mira, pues yo tuve este puesto de trabajo, mis funciones eran esta y esta. No solo desde las funciones, sino desde lo que aprendí en cada una de las experiencias. Si nuestra experiencia es más larga, fantástico. Si es más corta, tampoco pasa nada. A lo mejor he ayudado a mi padre en el colmado de la familia. Pues expliquemos, oye, pues yo ayudé a mi madre y lo que aprendí
Aquí fue trato con el público, la importancia de organizar los productos en las estanterías para que sean visibles. En cada punto, ¿qué aprendí? Aprendí este nuevo programa informático que para mí fue muy interesante, desde conocimientos, desde habilidades. Eso nos gusta mucho a los entrevistadores, porque de alguna manera le estás dando valor a aquello que tú has hecho, sea voluntariado, práctica o experiencia, y además se está viendo pues una visión positiva y constructiva de la persona que tienes delante. ¿De acuerdo? De, ay, mira, pues vaya bien o vaya mal, sea más interesante o menos interesante aquello que hizo, fíjate qué provecho que le saco. De alguna manera nos facilitáis el trabajo, ¿no? No tenemos que leer nosotros el provecho que le habéis podido sacar a aquello, sino que, ostras, pues si no te has dado cuenta, esto me sirvió para esto, ¿sí? Cuando mayores somos, nos basamos más, diríamos, en la experiencia como tal. Cuando más jóvenes somos, pues los trabajos de verano, los hobbies, el deporte, cómo afrontaba pues los exámenes, los trabajos de equipo. Todo esto es importante, es información que seguramente que si no se tiene experiencia profesional, diríamos, en cuanto a funciones, tareas en el puesto de trabajo donde queremos trabajar, pues seguro que hay elementos que nos podemos agarrar para explicar, diríamos, esas características que estaba comentando Laura, ¿sí? Y además de hablar de cada una de nuestras experiencias desde los aprendizajes, también funciona muy bien en alguna, ya no en todas, pero sí en alguna experiencia concreta que hayas tenido que consideres que es especialmente relevante para el puesto, pensar algún éxito. Algo que hayas aportado al puesto de trabajo, que haya mejorado pues, el trabajo del departamento, o algo por lo que te haya felicitado tu jefe, o algo por lo que te haya felicitado no sé, un cliente, ¿de acuerdo? Algo diferencial que hayas aportado y lo dejas caer. Ostras, y de aquí pues me gustaría resaltar, por ejemplo, pues que en el departamento todo se llevaba, se organizaban cursos de formación y llevábamos fichas, las clasificábamos y yo monté un Excel, con lo cual cuando necesitaba recurrir a esa información ya no íbamos a buscar el documento, sino que íbamos directamente al Excel. Bueno, pues eso supuso que antes una persona gestionaba todos los cursos de formación y ahora pues una persona a la mitad del tiempo se liberaba y gestionaba otra cosa. ¿Vale? Entonces, esto, si lo tienes que improvisar en una entrevista, entre los nervios, el tal y cual, imposible. Pero si tú antes de ir a la entrevista te has mirado el currículum y has dicho, ostras, pues mira, están buscando tal, y aquí yo hice algo parecido, y de aquí a que estoy especialmente orgulloso o orgullosa, ¿qué pude aportar? ¿Qué valor diferencial? Todos tenemos algo, aunque sea pequeñito, no hace falta que sea muy grande, que es de lo que estamos orgullosos. Entonces, aquí mi jefe me felicitó porque resolví un problema con un cliente que estaba súper enfadado. Llevémoslo preparado y soltémoslo, porque son estos pequeños elementos los que nos diferencian del resto de candidatos. Pensar que la gente, pues a nivel de formación, de experiencia, pues a veces somos todos muy parecidos, ¿no? Estos pequeños elementos en la entrevista nos diferencian y son los que hacen que digas, me quedo con esta persona. ¿Sí? Y a veces en este sentido no estamos hablando de un incremento de facturación, no, estamos hablando de, ostras, me felicitaron, o el día que te vas contento a casa porque has hablado con el jefe y te ha dicho, oye, muy buen trabajo con ese cliente que teníamos, que no cobrábamos la factura y ahora la cobramos, ¿no? O sea, estas pequeñas cosas son eso que tú te puedes guardar para en el momento de la entrevista poderlo aportar encima de la mesa, ¿sí? Pequeñas cosas, pequeños detalles que aportan valor a uno. También la pregunta típica de tus puntos fuertes, ¿no? ¿Qué cualidades destacas? No las improvisemos, por favor, y vemos las pensadas desde casa, cuáles son mis puntos fuertes y mis capacidades. Pero vayamos un pasito más para allá. Lo hemos dicho antes, ¿no? Es una cuestión de me lo creo o no me lo creo. Yo sé trabajar en equipo, genial, me lo creo o no me lo creo. Pero lo que también al entrevistador nos aporta valor es que el candidato diga, pues mira, yo sé trabajar en equipo, porque, por ejemplo, cuando estaba en la universidad tuve que realizar un proyecto con estudiantes de Erasmus, distintas culturas, distintos idiomas, y ahí, ostras, la verdad es que era difícil ponernos de acuerdo, pero
de alguna manera, hablando, pongamos un ejemplo concreto que demuestre que yo tenga esa capacidad. No espero a que me lo pida, sino que yo ya de casa traigo pensada, diré que soy organizado y además explicaré aquella vez que puse en el almacén los productos ordenados por tal, ¿vale? Y entonces ya, esto lo que le da al candidato es credibilidad. Ya no es, me lo creo o no me lo creo. Ah, no, jolín, seguro que es organizado, porque fíjate, antes de en cuanto llega al trabajo, lo primero que hace es organizarse la agenda, tal, ¿vale? Ganáis credibilidad, ¿sí? Y luego con los puntos de mejora igual, llevar por favor preparados 2 o 3. Hay gente que llega y seguro que tengo muchos, pero ahora mismo no me acuerdo. Eso no vale, ¿no? De alguna manera, pongamos encima de la mesa un punto débil, todos tenemos puntos de mejora, todos. No solo de, pues tengo que mejorar el inglés y tal, que también lo podemos decir, no pasa nada, sino también de personalidad, ¿no? Algunos, pues yo la verdad es que igual soy un poco impulsivo o impulsiva y a veces me precipito. Cuando doy el punto de mejora, explico también cómo lo compenso, ¿no? Yo soy un poco impulsivo, por eso cuando hay una situación difícil lo que hago es, mira, cuento hasta 10, hablo un poco con el compañero y luego ya respondo o lo soluciono, no lo hago inmediatamente, ¿vale? Esto que nos da, de alguna manera, ven la madurez que tiene uno, se conoce, sabe cuáles son sus puntos débiles y de alguna manera qué hace para contrarrestarlos. Y esto lo que da es nuestra madurez a la persona, ¿no? O sea que al final llega a ser un punto a favor, todos tenemos cosas a mejorar, es así. Y estos 2 puntos siguientes son súper importantes. Cuando vayamos a un proceso, a una entrevista, igual que recogemos el nombre de la persona con la que nos vamos a entrevistar y la dirección a la cual voy a la entrevista, el puesto de trabajo, empresa, lógicamente, ¿vale? Me queda muy mal llegar y, ostras, es que no sé bien para qué puesto vengo, he enviado 200 currículums y no me acuerdo. Es verdad que a veces hemos enviado 200 currículums y no nos acordamos, es verdad. Pero el momento de preguntar, oye, ¿para qué puesto es? Es por teléfono cuando nos convocan. En la entrevista da muy mala imagen que uno vaya y no sepa para qué puesto viene, ¿vale? Entonces, cuando nos pillan por teléfono, ay, perdona, es que justo estoy fuera de casa. Recuérdame para qué puesto era. Ya está, fantástico, fantástico. Cuando tomamos nota, dirección, nombre de contacto, empresa y puesto. Y luego un paso más para allá. Al final acabamos seleccionando por motivación, ¿de acuerdo? Preparemos en casa también por qué me interesa esa empresa y por qué me interesa ese puesto de trabajo. Pues mira, esta empresa me interesa porque es pequeñita y en las empresas pequeñas se hace un poco de todo y así aprendo yo un poco de todo. Genial. Me interesa porque es grande, consolidada, una empresa de prestigio y me apetecería mucho trabajar en una empresa como vosotros. Genial. Me interesa el puesto pues porque complementa a la experiencia de marketing que yo ya tengo, toda la parte comercial. O me interesa porque quiero seguir profundizando en el área de recursos humanos, que es mi área. Genial. Pero preparemos por qué nos interesa el puesto y por qué nos interesa la empresa. A veces hasta un punto de pasión, ¿no? Dices, voy a una empresa de vinos, ostras, es que yo voy a todos los cursos o todos los temas de cata de vinos, ¿no? De cata de vinos, porque es un tema que me interesa, me apasiona, etc. Ahí también lo podemos recuperar, aunque sea un interés, un hobby, cualquier cosa en este ámbito, ¿sí? Cuando hablábamos del enamoramiento, ¿no? Con el candidato, al final estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de esto, de la motivación que demuestra hacia el puesto, la motivación que demuestra hacia la empresa. A veces no somos conscientes de la repercusión que esto tiene y que esto también se puede preparar. No se trata de que todos los puestos a los que voy sea el puesto de mi vida. Habrá uno que sí que lo será y que estaré súper motivado y me saldrá solo. Pero habrá otro, oye, que me han llamado, que yo quiero trabajar, que voy, igual no es el puesto de mi vida, ¿no? Pero igualmente me preparo por qué me interesa ese puesto y lo pongo encima de la mesa. Porque a veces las cosas también nos sorprenden y a medida que vamos conociendo más sobre la empresa y sobre el puesto, pues va ganando nuestro interés. Y yo siempre recomiendo, al final, que el que digas que no seas tú. Ese tiene que ser vuestro objetivo, ¿no? Cuando vais a una entrevista, que
el entrevistador diga, yo lo quiero o yo la quiero. ¿Vale? Y luego vosotros ya valoraréis en casa si es lo que buscáis o no. Pero durante la entrevista, demostrar ese punto de pasión, ese punto de motivación para que no os descarten ellos. ¿Sí? Vale, y esta última es un comodín. Esto es un comodín. Preparar qué puedo aportar yo a la empresa, ¿no? Pues puedo aportar experiencia X, puedo aportar conocimiento sí, puedo aportar pues que soy con mucha iniciativa, o organizado, o tal. Y lo preparo, primero porque igual me lo preguntan, y segundo porque a veces los entrevistadores nos sacamos preguntas extrañas de la manga, ¿no? De esas que dices, ¿y ahora qué narices le contesto? ¿Y por qué te tengo que coger a ti y no a otro candidato? Y tú dices, ¿qué sé? Pues bueno, la verdad es que el resto de candidatos no lo sé, pero lo que sí sé es que yo puedo aportar esto, esto, esto y esto. Entonces, eso que ya tenías preparado te va genial para este tipo de preguntas y no sé qué contestar. Venga. Entraremos ya en la entrevista. Sí, Tenemos no, varios vídeos, pero vamos a entrar directamente a la entrevista por competencias. A ver, ¿qué diferencia hay? Mientras que en la entrevista curricular te preguntan por lo que has hecho, en la entrevista de competencias lo que haces es que quieren ver qué características tienes tú por si puedes encajar en un puesto de trabajo. No tanto si has hecho este trabajo, sino ellos consideran que para un puesto X hay unas características que son totalmente claves y si tienes esas características puedes hacer bien el trabajo. Entonces lo valoran desde ahí. ¿Por qué se hace cada vez más la entrevista por competencias? Porque también los trabajos cada vez son más flexibles, ¿no? Y entras en una posición donde antes se utilizaba el Contaplus y ahora entras en una empresa y te enseñan el programa interno de la empresa. O se cierra el departamento donde estabas de introducción de datos, de contabilidad, se lleva desde la India y te pasan a otro departamento. Entonces, lo que quieren ver es qué características tienen las personas, porque una vez dentro de la empresa, no tanto se ha hecho el trabajo, sino tiene esas características que puede hacer en un futuro de trabajo con éxito. ¿De acuerdo? Y entonces, en este sentido, la entrevista competencial lo que se centra es en situaciones concretas vividas. ¿De acuerdo? Tú tienes una competencia, ¿de acuerdo? Pasaremos un momento, iremos a la otra, si no os importa, y luego entramos en esta. Lo que decíamos, hablamos de competencias. ¿Qué es una competencia? Pues al final es una característica de personalidad, una habilidad o una actitud. Es liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, todas estas cosas son competencias y te permite hacer el trabajo con éxito. Dejan en comportamientos concretos. Yo puedo estar hablando de orientación al cliente y entonces el entrevistador piensa, para mí, ¿qué es orientación al cliente? Pues unos comportamientos o unas evidencias que yo puedo ver. Pues que la persona pueda tener paciencia, que la persona tenga escucha activa, que la persona tenga empatía, se sepa poner en el puesto del otro. Todo esto es orientación al cliente. Entonces, ¿cómo lo veo yo si esa persona lo tiene? Pues le pido que me explique un ejemplo donde me demuestre que tenga esa competencia. Explícame una situación donde hayas tenido un cliente difícil. ¿Qué has hecho con ese cliente? Entonces yo voy a mirar qué me dice. Pues mira, yo primero de todo, pues ostras, estaba muy enfadado, entendí su situación, demostré empatía. Lo escuché, le dije, oye, sí, lo entiendo perfectamente, esto es lo que te pasa, lo comprendo, etc. Luego, ¿qué hice más? Pues tenía paciencia. Luego, ¿qué hice más? No te preocupes, yo lo comento internamente, lo hablo, soluciono y te doy una respuesta. Todo esto puedo decir, oye, sí, ha hecho todos estos casos en una situación complicada con un cliente, pues tiene orientación al cliente. ¿Entendéis un poco el objetivo? Lo que se mira son qué comportamientos ha hecho esa persona con esa, diríamos, competencia que yo tengo definida previamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando se reflejan en comportamientos, al final es medible, porque yo lo puedo ver, porque están hablando de comportamientos que yo puedo entender con evidencias que ha hecho eso para que yo piense que tiene orientación al cliente y se pueden desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que haremos... Bueno, vamos un poco a la otra, perdón. Entonces, en ese momento hacemos la entrevista por competencias. Nos centramos en situaciones concretas.
Yo, si quiero ver orientación al cliente, le pido, explícame una situación que has tenido un cliente muy difícil. Si quiero iniciativa, explícame algo que no se esperaba de tú en tu puesto de trabajo, pero tú lo desarrollaste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál era la situación? Aquí lo que te preguntan es, ¿qué pasó? Te preguntan, ¿cuándo pasó? ¿Con quién estabas? ¿Dónde? ¿Y cómo actuaste? Es como una película, ¿vale? Donde explicas el ejemplo concreto. Entonces, se basa en experiencias de 2 años atrás, normalmente. ¿Por qué 2 años atrás? Porque la tenemos más fresca, ¿de acuerdo? Si pensamos en una competencia, en una situación concreta de 4 años, no pasa nada. Pero se dice de 2 años atrás porque se tiene más, diríamos, más conocimiento. Y se pueden valorar 3 o 4 competencias. Lo ideal es poner un ejemplo, ¿no? Cuando explica, pues eso, demuéstrame una situación en la que explícame una situación en la que hubieras tenido que trabajar en equipo. Piensas ahí que sí. Normalmente lo idóneo es explicar una situación laboral, una situación profesional. Pero a lo mejor somos muy jóvenes y todavía tenemos poca experiencia. Sirven también experiencias del ámbito personal, pues pensando en los estudios o en la carrera, o etcétera. ¿De acuerdo? Sirve. Siempre es mejor del ámbito profesional, pero no tiene por qué ser obligatorio. Entonces, en ese sentido, nos centramos en competencia, en esas características que yo destaco en el puesto de trabajo. Después, preparamos situaciones concretas donde nos pidan esa competencia, esa característica, esa creatividad, esa iniciativa, ese liderazgo que decíamos. Yo soy el protagonista, es una película donde yo soy el protagonista, no nos vale hablar de nosotros, sino yo hice, porque al final tienes que explicar algo que acabara bien, el final feliz, donde tú fueras el protagonista. Esto es muy importante, si no os lo van a remarcar. ¿Y tú concretamente qué hiciste en esa posición? ¿O cuál fue tu rol? Te preguntarán concretamente que expliques del ejemplo que pones tu rol concreto. Y sobre todo, nos preparamos las competencias que piden en la oferta. Cada vez más te dicen capacidad de análisis, te dicen orientación al cliente, te dicen liderazgo, habilidades comunicativas. Pues todo esto es lo que tenemos que pensar en ejemplos que hayamos vivido profesionalmente o en el ámbito personal y a partir de ahí hacer esa película. ¿De acuerdo? Lo que preparamos en casa no hace falta que sea toda la historia, simplemente tener identificada la situación, ¿no? Si yo en la oferta sé que piden pues trabajo en equipo, porque lo pone, jolín, llevo en casa y ya me pienso, ostras, ¿dónde yo trabajé en equipo especialmente? Ah, sí, el trabajo aquel fue muy importante, el proyecto final de carrera, lo que sea, y ya está, y lo llevo pensado. Y luego ya el entrevistador nos irá preguntando y ya le explicaremos toda la historia. Pero es clave, en la entrevista por competencias, elegir bien la situación, es clave, porque en función de la situación que elijamos, siempre con final feliz, como decía Gala, súper importante, el entrevistador dirá, guay, la tiene, o no la tiene, ¿vale? Entonces, elijamos bien la situación. Y en una entrevista de competencias nos gusta hablar del STAR, S-T-A-R. S, ¿cuál era la situación? Pues yo estaba trabajando en una empresa farmacéutica. La tarea, ¿cuál era mi tarea? Pues estaba en el departamento de reclamaciones. La acción, ¿qué pasó? Pues que había una factura que no había manera de cobrar, entonces yo hablé con el departamento de, diríamos, comercial para saber qué había pasado con este cliente que nos había dejado de pedir, entonces me puse en contacto con la empresa, hablé con ellos y a partir de aquí llegamos a una solución y al final nos pagaron la factura, o sea, importante final feliz, acordaros. Y el resultado, o sea, como veis es estar, pero esto tampoco tenéis que estar pendientes de ello, porque esto lo lidera el entrevistador. Ahora, a la hora de prepararlo en casa, pues si podéis pensar en esos 4 puntos, os facilitará el pensar la historia, ¿sí? Un poco sería esto, ¿de acuerdo? Los 4 minutos que quedan, hacemos un ejemplo, Gale, ¿os parece? Y es la entrevistadora. Hola Laura. Aquí nos veis bien, ¿no? Sí. Hola Laura, ya hemos repasado todo tu currículum, me ha quedado muy clara tu experiencia. Me gustaría que me explicaras una situación donde tuviste un cliente muy satisfecho. ¿Qué hiciste tú concretamente con ese cliente? Cliente satisfecho, ¿no? Sí, alguien que realmente por tu rol pues estuviera muy satisfecho con tu trabajo.
Bueno, ya sabes que yo trabajaba en recursos humanos, era cliente interno. ¿Sirve? ¿Cliente interno? Sí, cliente. Pues sí, yo me encargaba de gestionar en la antigua empresa en la que trabajaba, en Capravo, los cursos de formación de cada departamento. ¿Vale? Entonces, cada año pues hacíamos una relación de las necesidades formativas y me reuní con el jefe de contabilidad. Tú, concretamente tú, ¿eh? Sí, correcto. Vale. Y entonces, pues, él me dijo, oye, necesito un curso de nuevo plan general contable, llama a este proveedor y que te lo pase. Vale. Y entonces, pues, ya en el departamento nos pusimos en contacto con... Cuando dices os pusisteis, ¿de qué te refieres? Yo. Llamé al proveedor y entonces le dije, oye, que necesito este curso, pásame un presupuesto, me lo pasó. Pero claro, trabajar con un presupuesto solo, pues como no era lo habitual en el departamento. ¿Trabajabais con más proveedores sí, normalmente? Por política de empresa. Sí, pedíamos 3 presupuestos por política de empresa. Entonces, otro se lo pedía a una empresa con la que trabajábamos habitualmente y otro pues pregunté a amistades del mundo de los recursos humanos que conocía y tal, y me pasaron el nombre de un freelance. O sea, lo aportaste tú, diríamos, sí, buscándote la vida. Sí, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, pues, nada, se lo presenté los 3 presupuestos al jefe de contabilidad y le recomendamos que viera a los 3 formadores. ¿Le recomendasteis tú? Sí, bueno, yo le llamé y le dije, oye, ¿por qué no te entrevistas con los 3 formadores y tal? Y se entrevistó con los 3 formadores y se quedó con el freelance al final. Y entonces, bueno, pues nada, bajó el director financiero a felicitar a mi jefa por el trabajo hecho porque se convirtió en un proveedor habitual. O sea, que al final lo incorporaste. Sí. ¿Y tu jefa qué te dijo? Bueno, pues nada, muy bien, contenta, muchas felicidades. Muy rápido ha sido porque vamos on time, pero bueno, un poco para que veáis, dentro de una entrevista donde hay una parte curricular, siempre hay el espacio para ver esa competencia que para nosotros es muy importante, para la empresa. Y en esa competencia hacemos preguntas muy dirigidas que nos expliquen exactamente el ejemplo, como si fuera una película. ¿De acuerdo? Un poco este es el objetivo. Fijaros que me he tomado mi tiempo para responder. No os agobiéis, tomaros vuestro tiempo, pensar bien la situación y la elegís. Podéis reformular. Con un cliente interno has dicho, ¿verdad? Ya lo había entendido. Pero de alguna manera estáis ganando tiempo y os sirve para pensar, ¿vale? Incluso si empezáis una situación y de repente decís, ay, que me he equivocado, que quiero otra que me gusta más, la cambiáis, no hay ningún problema. A mí me la han cambiado los candidatos y no me importa, tengo una mejor, vale, perfecto, pues cuéntamela. Es un espacio, pensar que por cada competencia igual estamos un cuarto de hora hablando de esa situación. Entonces es un espacio donde hay tiempo. Nos lo contáis y el hecho de prepararlas en casa lo que te ayuda de alguna manera es que en el momento de estar en entrevista tienes el músculo hecho para, si te piden una competencia que no tenías preparada, poder recurrir rápidamente a un ejemplo que pueda girar respecto a la competencia que os piden en ese momento. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí, de la parte negativa que tenemos, ¿no? Claro, que hay que ser un poco diplomático, ¿no? Correcto, sí. Si vamos, yo qué sé, vamos a un puesto pues, de financiero, pues no digas el orden, a lo mejor, aunque te cueste ser ordenado, ¿no? Sí, aquí seamos un poquito diplomáticos, elijamos una de estas que no tiene impacto directo en el puesto de trabajo, ¿no? Sino más colaterales. Seamos sinceros también, pensemos, ostras, a mí, ¿qué me falla? Cuando estamos pidiendo puntos débiles, somos conscientes que pedimos un punto débil. Esperamos un punto débil, o sea que no nos inventemos nada raro, digamos un punto débil nuestro, pero con ojo de que no tenga un impacto así como muy directo al puesto de trabajo. Y que lo podamos compensar. Oye, yo me pasa esto, pero como me conozco, pues hago esto y esto para compensarlo. Entonces, de alguna manera no lo estás girando porque el punto débil está allí, pero como te conoces, lo trabajas. ¿Sí? ¿Has preguntas? Bueno, esta mañana estaba en una charla de Endesa que te explicaban cómo pues, hacer más modernizar tu currículum. Entonces mi pregunta es, ¿os están llegando currículums digitales y la plantilla
es más sofisticada en el sentido que, por ejemplo, en vez de poner idiomas alto, medio, bajo, pues es un quesito, son 3 estrellas, la foto cambia. Sí, están Ya se está llegando. empezando a notar. Sí, aquí tiene mucho impacto tu profesión. Hay profesiones, pues que sí, marketing, Diseño, creatividad, todo esto, pues el se currículum está trabajando. Y es muy importante, nos miramos mucho el formato del currículum, cómo es, pero es muy ligado a la profesión que tú ejerces, ¿eh? En otro tipo de puestos de trabajo, pues a lo mejor no le das tanta importancia. y que sea muy claro, sobre todo, no para poner más dibujitos, más, al final pierda claridad el currículum, ¿no? Porque al final lo que tiene que ser es eficaz, una herramienta para ver si realmente puede ir en línea o no. Sí. ¿Sí? Pensar que el objetivo del currículum, o sea, tú publicas un puesto y recibes muchísimos currículums, ¿no? El objetivo del currículum es que de forma muy rápida el entrevistador se haga una idea de que tú tienes lo que él necesita. Con lo cual, puede ser un moderno, Más visual, sí. visual y a la vez muy fácil de identificar que tengo la formación que me pides, que tengo la experiencia que me pides y que tengo, ¿sabes? ¿Más preguntas? Aprovechar. ¿No? ¿Ya está? ¿Alguna cosa más? Pues creo. Cuando te preguntan por muchas competencias, o sea, por lo menos me pasó en una entrevista, que me dieron una hoja y eran 8 competencias. Entonces me decían, o sea, había que puntearlas, pero lo máximo entre todas era 20. ¿Qué tan bueno es dejar algunas sin...? Vale, a ver, si lo he entendido bien, ¿eh? Te pedían que tú te autoevaluases en cada competencia. Sí, exacto. Del 1 al... No, Totalmente, ¿no? Totalmente, Totalmente las 8, tenías que- sí. Me dijeron, bueno, puedes poner algunas con 5 y otras sin nada. Vale. Pero claro, habían unas, por lo menos era una consultora, entonces ellos o sea, le tenían mucho aprecio a la atención al cliente. Y yo, o sea, no me gusta, o sea, habían otras con las que yo me identificaba más. Entonces, claro, le puse una puntuación muy bajita para no poner 0, pero... Bueno, Aquí en este sentido lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de perfil profesional tengo yo, y si es de contabilidad, pues seguro que la capacidad analítica, la organización, etcétera, debe tener más puntuación porque el puesto de trabajo de alguna manera va en línea, y si es una donde el tema de orientación al cliente, la parte comercial, pues tenemos que tener en cuenta que esta tenga más puntuación, sin decir ninguna mentira, sin realmente decir lo que realmente es, pero tener en cuenta evidentemente al perfil profesional donde estamos optando, ¿no? Y a las competencias que te ponen. De verdad me abrumos a 8 y yo... sí, la verdad es que son bastantes. Sí. Pero bueno, la directriz es sinceridad desde lo que somos, porque si nos cogen, nos cogerán porque lo que somos les gusta. Desde lo que somos, con un poquito de vista, como decía vuestro compañero, ¿no? Con ese punto de diplomacia de, hombre, si es una consultora, aunque no me guste mucho, pues en vez de un 2 le pongo un 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa un reclutador cuando le hace la pregunta de cuánto espera ganar y el entrevistado dice un número muy por debajo de lo que él espera hacia el test? Correcto. Este es un tema interesante, el tema del salario. ¿Sí? A ver, no está bien visto que bajes demasiado. Esto no sé cómo deciros, es como cuando vas a comprar un coche, ¿no? Y te dicen un precio muy bajo, ¿verdad que desconfías? Dices, uy, algo tendrá, ¿no? Este coche que está tan barato. Lo ideal es ir a una entrevista habiendo pensado un poco cuánto te gustaría ganar, ¿vale? Y exponerlo ahí en la entrevista, si te lo preguntan. Si no te lo preguntan, no se toca tema suyo. Entonces, para saber qué digo yo si me lo preguntan, hacer un poco de sondeo, como de estudio de mercado. De benchmarking, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que cobraba yo antes? ¿Qué cobra gente que está en esta posición? Miro por internet y a partir de ahí yo me hago una composición de lugar en el tema retributivo. Y no tiréis a lo bajo, tampoco tiréis a lo alto. O sea, si más o menos vuestros amigos, compañeros se están moviendo por tanto, digamos tanto. Y lo que sí podemos manifestar, que queda muy bien, es, pero bueno, la verdad es que a mí lo que más me interesa es el proyecto.
Con lo cual, pues estoy dispuesto a hablar del tema salarial. Es un tema flexible para mí porque yo lo que me interesa es tu empresa, tu proyecto, ¿no? Lo que me estás ofreciendo, me encanta por esto y por lo otro, ¿no? Esto es un poco. Si no tengo experiencia profesional, seamos totalmente abiertos y luego cuando estemos posicionados ya preguntaremos a compañeros, ya nos situaremos en el mercado y a partir de ahí, pues entonces ya hablaremos desde otro puesto. Sin experiencia, más abiertos, lo que quiero es trabajar, aprender y cuando ya tengo una experiencia, pues tienes un mercado que te da una referencia de lo que está salarialmente. ¿Sí? Esta pregunta. Muchísimas gracias, María. Casi nos acaba el tiempo. No, una última rápida. Sí, última rápida. Ah, igual te lo pregunto a ti. No, en relación a lo que él decía, sí. Es decir, si por ejemplo no se habla del tema salarial, pues se habla como de que has cerrado la posición y dicen, pues sí, así es el tema vital, pero no te encaja el sueldo, por ejemplo, ¿cómo enfocas esa negociación? Vale. Pues tal y como tú lo has dicho, ostras, la verdad es que me interesa muchísimo el sueldo, me interesa muchísimo el puesto, pero a nivel de retributivo se me queda un poquito justo. Esto se podría hablar, tenéis otro tipo de beneficios que puedan compensar esta diferencia, ya veréis qué te dice. Si te dicen, hombre, todo es hablable, venga, pues ya quedamos y lo hablamos. No, la verdad es que esto es inamovible, es así. Entonces tomas la decisión, si me compensa o no me compensa. Ahora ya sí. Muchísimas gracias a todos. Antes que os vayáis, por favor, si podéis evaluar esta conferencia, escanear vuestro código QR que estaba en la entrada o en vuestra página de entrada o en la pulsera que tenéis y seleccionar en la conferencia de evaluar, seleccionar esta conferencia